Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio donde a continuación vamos a examinar a Pablo. Vamos a ver lo que Pablo decía referente a Jesús, al cristianismo y qué debemos hacer con Pablo, porque es muy complicado de entenderlo y debes de saber, debes de ser consciente de que Pablo es muy difícil de entender y por eso muchas doctrinas cristianas están totalmente desviadas de la verdad debido a que no han podido entender a Pablo. Es que la propia Biblia, Pedro, te advierte que Pablo es difícil de entender. Es decir, estamos hablando de que las cartas paulistas son las únicas en toda la Biblia que vienen con una advertencia de dificultad máxima. Por lo tanto, quería hacer una introducción de un conjunto de cosas respecto a Pablo. Ya sé que hay mucha polémica actualmente con este tema, ya desde hace bastante tiempo, desde que Jim Stanley, porque ahí fue cuando yo empecé a entender todo este conocimiento respecto a lo que Pablo quería decir cuando sacó el vídeo de crisis de identidad, que lo vi nada más exponerlo y me encantó, me fascinó. A partir de ahí yo sentí algo dentro de mí que efectivamente Pablo estaba hablando acerca de lo que Jesús vino a hacer y no a contradecirle, porque cuando tú analizas a Pablo entiendes que hay algo que no encaja, pero es por eso, porque es difícil. Yo no quería tocar estos temas por eso mismo, porque son difíciles. De hecho, lo que yo hablo constantemente acerca de la simiente de la serpiente, las profecías de los 120 jubileos, el transhumanismo, todo esto relacionado con profecías o con misterios de la conspiración, de la política, social, cultural, de Hollywood, de películas, todo eso realmente es muy sencillo, es muy fácil, amigos. Pero Pablo, la doctrina suprema y todo esto lleva una dificultad terrible, porque si lo haces mal, si lo enseñas mal, estás condenando a un montón de personas a una oscuridad eterna y es peligrosísimo. Así que yo no quería tocar estos temas de manera concluyente porque me resultaba inclusive a mí muy complejo, muy de estudiar bastante lo que dice el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo, y me encantan cómo lo explican. Ya te digo, crisis de identidad, el vídeo famoso de Jim Stanley, y simplemente miraba, observaba todo esto de reojo para mí mismo, pero no era capaz de explicarlo, exponerlo abiertamente, porque no quiero ir por el camino de llevar hacia la oscuridad a muchas personas. Esa es la advertencia de Pedro cuando dice que hay una dificultad y cuando la misma Biblia te dice que la gracia es un misterio. Sin embargo, vemos como hoy en día fácilmente se habla de la gracia, se leen el 20% del libro de la Biblia, con el 20% la mayoría de cristianos consideran que ya lo han entendido todo y anulan todo lo anterior y dicen ya está, esto es la gracia, paz y amor. Entonces veo que hay tres opciones que tenemos para elegir respecto a Pablo. La opción primera es decir que Pablo no fue un apóstol del Mesías, decir que podemos abolir, anular a Pablo, y créame, hay base para afirmar esto porque he visto bastantes análisis de gente que estudia la Biblia y tiene argumentos para demostrar que Pablo en realidad fue un impostor. Pero cuando lees en cambio los evangelios por tu propia cuenta entiendes que Pablo está hablando de algo maravilloso, es algo impresionante que embellece el evangelio del Mesías, de Jesús. Así que no puede ser cierto que Pablo sea un impostor, aunque el argumento que dicen ellos es que afirman que como él no caminó con Jesús no puede tener categoría de apóstol, por lo tanto no puede tener esta jerarquía igual que Santiago, Pedro, Juan. Pero ya te digo, cuando lees Pablo dices aquí hay algo más, aquí hay gato encerrado. Entonces la opción 1 sería decir que Pablo es un impostor, la cual a mí no me cuadra del todo. La opción 2 es decir que todo el Antiguo Testamento está abolido, que la ley está abolida, que inclusive el Mesías está en un nivel por debajo de Pablo. Es lo que dicen los cristianos actualmente, y es porque ellos dan más validez a lo que Pablo dice por encima de lo que Jesús dijo. Y son todos los cristianos protestantes, porque yo estoy constantemente en mis redes sociales debatiendo con ellos y dicen esto, o sea, Pablo está por encima de Jesús. Y entonces todo el misterio de la gracia para ellos, los cristianos protestantes de todas las denominaciones, ellos lo resumen en anular el Antiguo Testamento y centrarse en las cartas de Pablo, diseñando una cosa llamada gracia sin
ningún esquema doctrinal. O sea, aquí cabe todo. En nombre de la gracia tú puedes pedirle dinero a la gente, vaciarle los bolsillos. En nombre de la gracia tú puedes convertir las iglesias en discotecas con máquinas de humo, con luces de psicodelia. Y en nombre de la gracia puedes abrazar a tu propio destructor, que es el propio gobierno, el propio sistema político, las organizaciones internacionales financieras, de salud, políticas, económicas. Y en nombre de la gracia, ellos dicen que no pasa nada porque todo es amor. Pero se trata de una distorsión, porque si no hay un orden de preceptos para definir qué es bueno y qué es malo, entonces no hay una brújula para definir lo que es la gracia correctamente. Y esta opción 2, que es anularlo todo, se centraliza en estudiar solamente el 20% del libro, que son las cartas paulistas, y así es como han montado la religión cristiana actual. Pero tú no puedes entender el Quijote si solamente lees las últimas páginas. Más bien eso sería un síntoma de que eres un vago, que no te gusta estudiar ni leer, y te vas directamente al final del libro y más encima te crees el más listo de todos, que presume de haber descubierto un misterio que ni el propio Pedro podía entenderlo en su tiempo, pero que tú te crees el más listo de todos, te vas con una Biblia, te montas una iglesia, la configuras como una empresa y te conviertes en un nuevo millonario, y todo gracias a la gracia, a esta gracia. Así que esta opción, la segunda, es en la que todo el cristianismo protestante vive. Y tenemos una tercera opción para qué hacer con Pablo, y es entender correctamente la advertencia de Pedro cuando dice que Pablo habla cosas difíciles de entender, lo cual quiere decir que Pedro, apóstol de Jesucristo con todo su conocimiento y esplendor, dijo que Pablo hablaba cosas difíciles de comprender, que los indoctos torcían para su propia conveniencia. Y Pedro te lo está diciendo muy claro, y eso es lo que pasa hoy en día, que los indoctos, que significa ignorante, inculto o que carece de instrucción, que los indoctos son los que están llevando la bandera de una falsa gracia sin preceptos, sin orden, solo son ruido, humo, psicodelia, Made in Hilson y todo el resto de grandes telepredicadores con mega iglesias, con mucho lujo y con una vida de magnates y estrellas del mundo. Entonces, para poder entender a Pablo debemos estudiar el 80% del libro para así sacar conclusiones de ese 20% difícil de entender. Y entonces, ahora sí, haciéndolo de esta forma, el misterio será revelado, comprendido, y dentro de ti un gozo como fuego recorrerá tu torrente sanguíneo. Y eso es lo que pasó conmigo, porque Pablo es maravilloso. Pablo enseña la Torá a la perfección, y entiendo a Pedro cuando dice que habla cosas difíciles, porque debes primeramente estudiar a fondo las escrituras, los preceptos, las fiestas, las fechas, el idioma exacto en el que se dijo, si fue arameo, hebreo o griego, e ir directo a la traducción correcta para así entender mejor las escrituras. Y es lo que a mí me pasó con Pablo, que lo que está diciendo es coherente y forma sentido cohesivo a todo el historicismo bíblico y se conjuga con lo que el Mesías estaba diciendo exactamente. Entonces, ¿podemos decir que Pablo verdaderamente abolió la Torá? Eso, amigos, es una horrenda maldad hacia quien te está escuchando, y es muy delicado tocar este tema porque vas a llevar a la oscuridad eterna a muchas personas. Por eso, ¿Pablo abolió la Torá? Claro que no, porque él cumplía con el Shabbat de acuerdo a Hechos 16:13, ahí lo dice. Él también celebró la Pascua de acuerdo a Corintios 11:23, celebró panes sin levadura de acuerdo a Corintios 5:8, también celebró
celebró Yom Kippur, Hechos 27:9. Celebró Pentecostés, Corintios 16:8. Él hacía, decía y obedecía a lo que la Torá decía. E hizo voto de nazariato según la tradición hebrea judía de aquel entonces. Y esto lo puedes ver en Hechos 18:18. Y él predicaba y estudiaba la Torá constantemente. Así lo dice Hechos 13:13. Y jamás invalidó la ley en ningún momento. Lo que él decía era que las costumbres de los religiosos de aquel entonces se habían convertido en la nueva ley, y esa era la ley que estaba destruyendo a toda una generación de manera doctrinal. Así que realmente lo que está sucediendo aquí es que los cristianos están inventándose hoy cosas que Pablo jamás dijo, saltándose el contexto y confeccionando una nueva mezcla religiosa, añadiendo normas de hombres a conveniencia, y como resultado tenemos hoy a los Hillsong, tenemos pastoras empoderadas, predicadores multimillonarios, seguidores que comen caldo con sangre de cerdo, de chancho, de marrano, que festejan San Valentín, Navidad, pero que cuando ven a alguien celebrando las fiestas bíblicas, le señalan con el dedo y le dicen: maldito estás con maldición, le señalan y le dicen que todo eso ya fue abolido y bla bla bla. Todo un cóctel de conductas dignas de cualquier anticristo. Porque judaizar, que se ha vuelto un término que lo utilizan de manera peyorativa a todo aquel que quiere enseñar un poco acerca de todo este conocimiento que Pablo nos trajo, este término judaizar no significa seguir los mandamientos de Dios, significa desviarse de la Torá y seguir mandamientos de hombres, como por ejemplo que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que estar en la iglesia limpiando, tengo que pertenecer al grupo de la iglesia, tengo que ir al campamento, tengo que obedecer a todo lo que el pastor me diga, y un montón de nuevos mandamientos de hombres, normas estipuladas por ellos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Y esto es lo que dice Marcos 7:8-9, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esto les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto lo dijo el propio Mesías, y esta es la tradición de hombres, la ley de hombres de la cual Pablo habla en sus cartas. Él nunca abolió ninguna ley bíblica porque la cumplía, la obedecía y la enseñaba. Así que amigos, voy a estar introduciéndome profundamente por estos mares doctrinales para que entiendas, porque el tiempo ya se acaba y es hora de despertar completamente el espíritu y el fuego que hay en tu interior. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.